Alito explota. Morena abandonó a los migrantes. ¿De qué sirve presumir que los mexicanos envían miles de millones de dólares en remesas si cuando más los necesitan sienten que están solos? Esa es, en esencia, la acusación que acaba de lanzar Alejandro Alito Moreno contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y no fue una crítica cualquiera, fue un ataque frontal. Alito aseguró que Morena abandonó a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Que el gobierno presume el dinero que envían los migrantes, pero no les ofrece la protección que necesitan. Y mientras tanto, las redadas migratorias continúan. La incertidumbre crece y miles de familias mexicanas viven con miedo a una deportación. Pero, ¿tiene razón Alito? ¿Está exagerando para hacer oposición? ¿O realmente existe un problema que el gobierno no está resolviendo? Hoy vamos a analizar los hechos, las declaraciones y lo que hay detrás de una de las polémicas políticas más fuertes de los últimos días. Quédate hasta el final porque esta historia va mucho más allá de una pelea entre PRI y Morena. Aquí está en juego la vida de millones de mexicanos. El tema que nunca desaparece, existe algo que une prácticamente a todas las familias mexicanas. Los migrantes. Millones de mexicanos dejaron el país buscando oportunidades. Muchos cruzaron la frontera con miedo. Otros llegaron con documentos. Otros aún siguen luchando por regularizar su situación. Sin importar cómo llegaron, todos siguen siendo mexicanos. Y muchos mantienen a sus familias enviando dinero cada mes. Las remesas representan miles de millones de dólares cada año. Ese dinero paga comida, medicinas, escuelas, casas y sostiene la economía de miles de comunidades. Por eso, cuando un político habla de los migrantes, no está hablando de un grupo pequeño, está hablando de millones de personas. La declaración que encendió la polémica, Alejandro Moreno afirmó que el gobierno de Morena abandonó a los mexicanos en Estados Unidos. Según él, mientras el gobierno celebra el récord histórico de remesas, los consulados carecen de recursos suficientes y muchos migrantes enfrentan problemas legales sin el apoyo que esperan del Estado mexicano. Además, aseguró que el PRI respaldará a los connacionales y exigirá una mayor defensa de sus derechos. Estas declaraciones generaron una fuerte discusión política, porque no son acusaciones menores. Hablan de uno de los temas más sensibles para México. ¿Qué responde el gobierno? Desde el gobierno federal, la postura es distinta. Las autoridades sostienen que sí han reforzado la protección consular. También informaron sobre acciones diplomáticas y legales relacionadas con casos recientes de mexicanos fallecidos bajo custodia migratoria en Estados Unidos. En otras palabras, el gobierno rechaza la idea de que exista un abandono y asegura que mantiene una defensa activa de los connacionales. Ahí es donde comienza el verdadero debate, porque ambas partes presentan versiones completamente distintas de la misma realidad. Más allá de la pelea política, aquí conviene hacer una pausa, porque muchas veces la discusión termina reducida a una pelea entre partidos. Pero el problema es mucho más grande. Cada día hay familias que viven con el temor de una redada. Padres que salen a trabajar sin saber si volverán. Niños que temen quedarse sin sus padres. Personas que llevan 20 o 30 años construyendo una vida en Estados Unidos. Cuando se habla de migración, no se trata únicamente de política, se trata de seres humanos. Y por eso cualquier declaración genera tanta atención. ¿Por qué Alito lanza este mensaje ahora? No es casualidad. El PRI intenta reposicionarse como una oposición más visible. Después de varias derrotas electorales, necesita volver a ocupar espacio en la conversación pública. Y temas como la migración tienen un enorme impacto, porque afectan directamente a millones de mexicanos. Con esta crítica, Alito busca presentarse como una voz que exige mayor protección para quienes viven fuera del país. Sus simpatizantes consideran que está haciendo su trabajo como líder opositor. Sus críticos sostienen que aprovecha un tema delicado para confrontar al gobierno. El papel de los consulados. Uno de los puntos centrales del debate es el funcionamiento de los consulados mexicanos. Para muchos migrantes, el consulado es el primer lugar al que recurren cuando enfrentan un problema. Allí pueden recibir orientación jurídica, apoyo documental y asistencia en situaciones de emergencia. La pregunta es, ¿cuentan realmente con los recursos suficientes? ¿Están respondiendo con rapidez? ¿O todavía existen áreas donde hace falta mejorar? Son preguntas válidas que merecen respuestas claras. A. ¿Quién tiene la razón? La realidad probablemente sea más compleja que un simple sí o no. Es posible reconocer que el gobierno ha tomado acciones en favor de los migrantes y
Al mismo tiempo, debatir si esas medidas son suficientes. Gobierno de También es los legítimo Estados que la Unidos. oposición cuestione la actuación del Ejecutivo. Lo importante es que el debate se base en información verificable y no únicamente en descalificaciones, porque al final quienes viven las consecuencias no son los políticos, son las familias mexicanas. La batalla política continúa. Una cosa parece segura, la confrontación entre Morena y el PRI seguirá aumentando. Cada declaración, cada conferencia, cada acusación. Cada respuesta forma parte de una disputa por convencer a la opinión pública, y los migrantes han quedado en el centro de esa batalla Gobierno de política. los Estados Unidos. La acusación de Alejandro Alito Moreno volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Está haciendo México todo lo posible para proteger a sus ciudadanos en el extranjero? El PRI dice que no. El gobierno asegura que sí. Y mientras ambos defienden sus posiciones, millones de mexicanos siguen esperando respuestas concretas. Porque más allá de los discursos, lo que realmente importa es que quienes viven fuera del país cuenten con apoyo cuando más lo necesitan. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el gobierno está haciendo lo suficiente para defender a los migrantes mexicanos? ¿O consideras que las críticas de Alito tienen fundamento? Déjame tu comentario. Si te gustan los análisis políticos sin filtros, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas participen en el debate. Nos vemos en el próximo análisis.